¿Cómo sería mi Real Sociedad 25-26? En el vídeo de hoy te lo cuento. Empezamos. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como estáis viendo en el título y como estáis viendo en la miniatura y también, como ya he dicho en la intro, en el vídeo de hoy os traigo mi reconstrucción de la Real Sociedad 25-26. Ya en el canal tenéis las reconstrucciones tanto del Real Betis Balompié como del Real Madrid. Y hoy seguimos con otro equipo, con la Real Sociedad, un conjunto que tenemos que hablar un poquito de su contexto previo. Pero antes de empezar, deciros que si os gusta esta serie de reconstrucciones del canal, se agradece un montón el apoyo, un like y una suscripción ayuda muchísimo. Y también ponedme por los comentarios qué equipo queréis que sea el siguiente en esta serie, que a mí me gusta mucho hacer y espero que a vosotros pues también os guste. Y ahora sí, empezamos. La Real Sociedad, que afronta esta temporada una etapa de cambios, ya no seguirá al frente del banquillo Imanol Alguacil, hay un cambio de técnico, como digo, un cambio de etapa completamente. La verdad que la temporada pasada la Real Sociedad pues no lo hizo bien. Para mí fue uno de los equipos de excepción de la temporada, quedó 11º, no tuvo casi opciones de pelear por Europa en la última jornada. En Europa League sí que estuvo un poquito mejor, pero cayó contra el Manchester United, y en la Copa del Rey pues también luchó en el Bernabéu contra el Real Madrid las semifinales para meterse en la final. Llegaron a la prórroga, pero aún así no pudieron pasar a la final, lo que hubiese salvado un poco la temporada, porque como digo, la temporada en rasgos generales ha sido muy pobre de la Real, un juego muy aburrido, un equipo que le faltaba gol, un equipo que para mí, como digo, no me ha gustado. Así que afronta esta nueva etapa con un cambio en el banquillo, coge el equipo Sergio Francisco, el entrenador de la Real Sociedad B, por lo que yo entiendo que se prefiere mantener una continuidad pero con un cambio en el banquillo, como puede ser, como digo, Sergio Francisco, un técnico que viene desde el filial, que conoce la casa, para seguir subiendo canteranos con proyecciones interesantes, que siempre la Real pues saca un par o tres cada temporada. Y ahora vamos a empezar pues analizando un poquito la plantilla, qué jugadores vendería yo, y ya después pues iremos con los fichajes. Empezamos por la portería, donde tenemos a Remiro y a Marrero. Yo la verdad que me quedo con ambos, me quedo con los dos porteros. Remiro creo que es un gran portero y que hace muy buenas temporadas siempre, un internacional con la selección española, un portero que da garantías y yo creo que es perfecto para esta Real Sociedad. Y seguiría con Marrero, un portero de la casa y que yo creo que en el rol de segundo portero lo hace bastante bien, cuando ha tenido oportunidades ha jugado bien, así que yo lo mantengo. Continuamos con los centrales, donde tenemos a Zubeldia, para mí indiscutible en la zaga, me parece un central muy interesante, un central que sí que es verdad que este año pues por problemas de lesión y demás no ha tenido mucha continuidad, pero a mí me parece el principal jerarca de esta defensa de la Real. John Pacheco también me lo quedaría, creo que se ha frenado un poquito su proyección, venía de ser campeón olímpico con la selección española, yo esperaba un paso adelante por su parte tras la salida de Robin Lenormand, no lo ha dado. De hecho creo que John Martín, un jugador con el que yo también me quedaba, le ha adelantado y creo que a día de hoy tiene más proyección que él. Con Aritz Elustondo también seguiría, central, veterano, que conoce la casa, un defensa muy experimentado, que te puede jugar tanto de lateral como de central, creo que un jugador muy válido para la plantilla. Y terminamos con Aguer, para mí un jugador revelación, no esperaba que lo hiciese también en la Real Sociedad, a mí me ha gustado mucho, una pena que no ha tenido regularidad por tantas lesiones que ha sufrido, pero en líneas generales a mí me ha convencido mucho su temporada, creo que su primera vuelta fue muy buena, el problema es que está cedido, termina su cesión y se vuelve al West Ham, así que poco podemos hacer aquí. Continuamos con los laterales, donde en el lateral izquierdo tanto Javi López como Ayer Muñoz yo continuaría. Creo que la Real Sociedad haría mal en intentar fichar un lateral, porque se hizo una apuesta importante por Javi López. Sí que es verdad que ha sido una decepción muy grande, yo esperaba mucho de él, venía de hacer una buena temporada con el Alavés y me pareció un fichaje muy bueno para la Real, pero creo que teniendo estos dos laterales, apostar por otro creo que sería un poco asumir un error, que yo creo que Javi López que todavía puede mejorar y creo que puede tener nivel para la Real. Así que yo esta temporada, ya que no se juega Europa y es una temporada pues un poco de reconstrucción y de ir recuperando sensaciones, no se necesita una plantilla tan amplia y creo que tanto Javi López como Ayer Muñoz son buenos laterales. Por banda derecha con Aramburu también me quedaría, creo que ha sido importante sobre todo al principio de temporada, asumió galones con Amari Traoré lesionado, para mí rindió a buen nivel, pero sí que es verdad que se ha caído un poco como toda la Real en general a final de temporada. Amari Traoré también me lo quedaría, viene de una lesión importante, de una lesión grave, creo que hay que tener calma con él y creo que si recupera su nivel es un muy buen lateral. Y con el que no contaría sería con Álvaro Odriozola, creo que no ha dado nada de lo que se esperaba, creo que la Real Sociedad era una buena oportunidad para relanzar su carrera, no la ha aprovechado, siempre con muchas lesiones, con mucha irregularidad, y creo que su salida de la Real es más que merecida. Continuamos con los centrocampistas y aquí el primero va a ser una marcha muy dolorosa, se da por hecho de que va a salir al Arsenal y es Martín Zubimendi, que sí que es verdad que la Real pues saca un buen pellizco económico, se habla de unos 60 millones, que es la cláusula que va a pagar el Arsenal, pero es una salida muy dolorosa y que significa como un poco ese fin de ciclo, se fue Lenormand, se fue Mikel Merino, ahora se va Martín Zubimendi, creo que es ese cambio generacional, ese cambio de ciclo, como digo, en la Real Sociedad, pues lo refleja bien la salida, como digo, de Martín Zubimendi, que va a ser difícil de sustituir. Para el pivote yo cuento con Gorrocha y cuento con
Urco. Gorrotxategi viene a hacer un temporadón con el Mirandés, uno de los jugadores de revelación de la segunda división esta temporada. Todavía está ahí peleando por a ver si sube en ese playoff de ascenso con el Racing, pero a mí me parece un jugador muy interesante. Y también Urco González de Zárate, que en el Español fue una de las claves para que el Español se salvase. Ese cambio que vivió el Español en la segunda vuelta tras el mercado invernal, uno de los principales culpables de ese cambio fue Urco, que asumió galones, que se sintió importante y a mí me gustó mucho en la Real Sociedad. Con Lucas Suchis también continuaría, creo que es un jugador que todavía tiene margen de mejora, ha tenido buenos tramos de temporada, un poquito irregular, con lesiones, creo que hay que apostar por él. Con Turrientes también, aunque ya sería un poco un ultimátum, porque yo confiaba mucho en él, creía que con la salida de Mikel Merino iba a tener más galones, iba a aumentar su protagonismo y no lo hemos visto prácticamente esta temporada. Yo confío en él, creo que es un muy buen futbolista y que creo que este año sí tiene que dar el salto. Vale Europa sub-21, en la selección confían mucho en él y yo creo que es porque calidad tiene. Sin embargo, con Olasagasti yo sí que no continuaría, aquí es opinión personal. A mí no me termina de convencer como un jugador para la Real Sociedad. Creo que es un jugador diferente en el centro del campo, un jugador más llegador, un jugador más físico, que no tiene tanta calidad, pero yo para eso he buscado soluciones fuera, que ahora veréis en los fichajes, y para mí Olasagasti se me queda un poquito corto a día de hoy para lo que es la Real Sociedad. Bryce Méndez, pues también tendría un ultimátum, se habla de una posible salida para sacar dinero. A mí no me extrañaría, creo que viene de una temporada muy pobre en la Real Sociedad, otra de las decepciones como el club en general, pero bueno, yo creo que Bryce Méndez todavía tiene cosas por dar a la Real. Con Zakarian sí que no contaría, pero en este caso lo voy a ceder. Creo que es una incógnita, creo que es un jugador que creo que puede tener algo interesante, pero como este año prácticamente no ha jugado en toda la temporada, con muchas lesiones, ha estado desaparecido, pues creo que intentar revalorizarlo con una cesión no sería del todo malo. Con Pablo Marín contaría, creo que ha sido una de las grandes noticias de la Real esta temporada, la irrupción de este jugador en el primer equipo, que ha acabado la temporada siendo titular. Me parece un jugador muy interesante, también vale Europa sub-21, siendo la primera vez que va convocado, así que se le tiene muy en cuenta y ha dado un gran paso en este final de temporada y yo creo que tiene mucha calidad y es un jugador válido para la Real. Y Maguna Celaya, que vuelve tras su cesión en el Córdoba, lo volvería a mandar cedido, pero también como un ultimátum, porque yo creo que la cesión en el Córdoba no ha sido lo que se esperaba. Creo que ha bajado un poquito ese hype que se tenía con él y a día de hoy a mí me parece un jugador que o aprovecha muy bien esta cesión o dejará la Real Sociedad. Y continuamos con los delanteros, con Barrene yo seguiría. Sí que es verdad que su temporada también ha sido mala, lo mismo vengo diciendo de todos los jugadores en general. Barrene creo que es un jugador muy irregular, que cuando tiene el día es un extremo muy bueno, pero cuando no lo tiene te desespera, y creo que Barrenechea es un jugador muy interesante, pero que tiene que conseguir esa cierta regularidad, porque es un jugador que llegó a sonar para ir con la selección incluso, y yo creo que es un muy buen futbolista. Con Geraldo Becker sí que no contaría, creo que se le tiene que buscar una salida, creo que es un jugador que se le han dado oportunidades y no ha rendido. Creo que era interesante su polivalencia, porque podía jugar por cualquiera de las dos bandas, incluso de 9, pero creo que la Real Sociedad necesita otra cosa y creo que su salida sería lo mejor. Con Mariez Currena evidentemente me quedo, probablemente siga teniendo ficha al filial, pero le daría mucha participación en el equipo. Creo que es una también de las mejores noticias de la Real Sociedad en este final de temporada. Un jugador que ha metido goles, un jugador por el que Imanol Alguacil ha apostado y en 4 ratitos ha metido goles, que era lo que le faltaba a la Real, así que creo que ha rendido bien, así que evidentemente pues yo le daría más oportunidades de cara a esta nueva temporada. Con Taque Cubo yo también me lo voy a quedar, sí que es verdad que habría que exigirle un poquito de regularidad, un poquito más de números y un poquito más de demostrar en cuanto a cifras, porque evidentemente todos sabemos la calidad y el buen futbolista que está Taque Cubo, pero a mí esta temporada también me ha dejado bastante frío. Creo que muchas veces se queja de no jugar o que no se cuente con él, pero realmente juega bastante y para mí no termina de dar ese salto de calidad para ser un jugador top. Con Sergio Gómez evidentemente pues yo también contaría, creo que es un jugador muy interesante, creo que el no saber realmente si juega de lateral, si juega de centrocampista, si juega de extremo por cualquier banda, creo que no le termina de favorecer esa polivalencia, porque puede jugar de tantos lados que no se asienta en ninguno. Creo que es un jugador que a principio de temporada rindió bien, pero que se ha caído como todo el equipo, pero creo que es un jugador interesante. Alberto Dadie, que vuelve de una cesión con el Mirandés, yo lo vendía, creo que es un jugador que en el Mirandés no ha aprovechado la cesión, creo que es un jugador que se queda corto para la Real Sociedad y en este caso yo directamente no buscaría una cesión sino una venta. Mikel Oyarzábal, el capitán, evidentemente se queda, creo que es un jugador que en la Real Sociedad pues esta temporada, a pesar de que parezca de que ha hecho una mala temporada, si no me equivoco es su temporada más goleadora en toda su carrera, así que está bien la temporada que ha hecho Mikel Oyarzábal. A mí personalmente la Real Sociedad no me ha convencido este año, pero después lo ve en la selección española y dice, este jugador tiene mucho nivel y tiene mucho que dar a la Real Sociedad, pero sí que es verdad que en mi reconstrucción pasa a volverlo a la banda y no meterle a él toda la responsabilidad de hacer goles, porque no es un goleador. Mikel Oyarzábal es un generador de juego, un generador de ocasiones, un llegador que las mete también cuando tiene que hacerlo, pero creo que darle toda la responsabilidad y toda la importancia de que meta los goles de la Real creo que es un error, así que en mi reconstrucción lo pasaríamos a banda. Óscarson se queda, la Real Sociedad hizo una muy importante apuesta por él y creo que este año pasa por darle más minutos de lo que ha tenido. Ha metido goles en Europa, no ha tenido muchos minutos en Liga y creo que uno de los pasos sería darle más oportunidades a Óscarson, a pesar de que yo traiga un 9 como ahora veréis. Con Sadik no contaría, a pesar de que haya hecho una buena segunda vuelta con el Valencia cedido, creo que su etapa en la Real Sociedad ha acabado, yo lo vendería. Evidentemente la Real no va a recuperar el desembolso que hizo por él, pero son cosas que pasan, no salió bien el fichaje y se tiene que ir. Con Carricaburu sí que contaría,
como tercer delantero. Creo que ha aprovechado su cesión en el Racing, que también está todavía viendo si puede ascender o no en ese playoff, pero yo sí que contaría con él como tercer delantero y le daría una oportunidad en el primer equipo de la Real. Y con Carlos Fernández no contaría, su oportunidad se acabó, ha hecho una mala cesión en el Cádiz, no ha recuperado nivel, no ha recuperado sensaciones y para mí es una marcha clara. Y ahora empezamos con los fichajes. El primero va a ser el de un central y yo opto por Lindelof, un jugador que acaba contrato en el Manchester United, una fórmula parecida a la de Aguerd, tiene la misma edad, 29 años, y creo que es una oportunidad de mercado. Evidentemente se tendría que bajar bastante el salario para recalar en la Real Sociedad, porque hablamos de un Manchester United que todos sabemos que paga bien a sus futbolistas, pero creo que es un jugador interesante, creo que es un jugador que podría relanzar su carrera en la Real Sociedad, como digo, apostando por un jugador veterano, porque la apuesta de la casa deben ser John Martín y John Pacheco, por lo tanto creo que ese futbolista veterano, ese futbolista que tenga galones y que tenga cierta experiencia europea, creo que le puede venir bien y creo que sería un fichaje realista dentro de lo que cabe. El siguiente hablamos de un futbolista español, hablamos de un futbolista también internacional y hablamos de Carlos Soler. Al jugador español yo creo que le vendría muy bien la vuelta a la liga para poder también relanzar su carrera, que se ha quedado un poquito estancada, un jugador que estuvo en el Mundial, un jugador internacional con España, como digo, y creo que le aportaría también lo que hablábamos de la Sagasti, pero en un perfil mejorado. Un futbolista con llegada, un futbolista con físico, un futbolista que también tiene gol, que sabe pasar el balón, y creo que sería muy interesante su llegada. Y por último cerraríamos con un 9. Sé que a la Real Sociedad probablemente pueda faltar un jugador por banda más desequilibrante, pero no me ha terminado de convencer nadie. Y en la figura del 9, un jugador que estuvo a punto de llegar, si no me equivoco, el año pasado, y hablo de Borja Mayoral. Creo que sería un salto también para él, creo que es un jugador interesante, un jugador que sí que es verdad, que no ha tenido una temporada fácil por las lesiones con el Getafe, pero creo que es un futbolista que es una apuesta segura y que yo creo que si la Real apuesta por él, goles le va a dar fijo al conjunto de Sergio Francisco en este caso. Así que estos serían mis 3 fichajes únicamente. Como he dicho antes, la Real esta temporada no puede tener una plantilla muy amplia, juega tan solo 2 competiciones, la Liga y la Copa del Rey. Creo que sería un error tener la plantilla con mucha gente y creo que es una buena temporada pues para poder apostar por jugadores de la casa y para que jugadores como Óscarson, que se hizo una apuesta por él, jugadores como Luka Sučić, apostar por Gorrocha y Urco, para que este tipo de futbolistas pues también vayan ganando experiencia en primera división y vayan siendo importantes de cara al futuro. Y así quedaría la plantilla de la Real Sociedad. En portería Remiro como suplente Marrero, defensa yo pongo titular a Aramburu como lateral derecho con Amari Traoré como suplente, parejas centrales Lindelof y Zubeldia, pero yo le daría mucha oportunidad a John Martín, me parece un central muy interesante, también Pacheco, Jaric como suplentes. En banda izquierda pongo por delante a Ian Muñoz, pero creo que Javi López tiene más potencial, lo que pasa es que esta temporada pues ha sido muy decepcionante. En el pivote, por jerarquía y por galones, pongo Turrientes, aunque yo creo que finalmente acabarán jugando Urco o Gorrocha y Turrientes pasará a jugar más como interior, que creo que también sería interesante. Pongo a Luka Sučić, Pablo Marín como suplente, a su lado Carlos Soler y Brais Méndez, y arriba Oyarzábal con Sergio Gómez y Mariez Currena, por la otra Cubo y Barrenechea, y en punta Borja Mayoral, Óscarson y Carricaburu. Así que así quedaría mi reconstrucción de la Real Sociedad 25-26. Y nada más, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, espero que me pongáis por los comentarios vuestra opinión, qué os han parecido los fichajes, también las ventas, si sois aficionados de la Real Sociedad, pues qué tal habéis visto, si la veis realista o no, y también pues aprovechar para ponerme por los comentarios qué equipo queréis que sea el siguiente en esta serie de reconstrucciones y será el próximo que traigamos. Así que nada más por mi parte, yo ya me despido, espero que dejéis un buen like, que os suscribáis al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.